Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por haber querido estar esta mañana con nosotros aquí en este espacio virtual que hoy nos convoca. Un día muy especial porque, como sabéis, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. En ese marco, a lo largo de esta semana, en formato online, se ha podido seguir en el Centro Cultural de España la muestra de cine Another Way, donde todas las películas planteaban diversos temas vinculados con el cuidado del medio ambiente, y nos pareció oportuno clausurar en este día y clausurar la muestra de cine con una mesa de diálogo con expertos y expertas en las que pudiéramos debatir sobre el futuro del patrimonio natural en Bolivia, cuáles son los retos a los que se enfrentan, cuáles son sus desafíos. Y quería agradecer a todos los participantes que aceptaron la invitación y especialmente a Erika Bayá, quien asumió el papel de moderar la mesa y de alguna manera guiar el día de hoy. Entonces, yo sin más le voy a dar la palabra a Erika, que es comunicadora y activista ambiental, y espero que a lo largo del día de hoy podamos ir descubriendo, planteándonos hacia dónde tenemos que dirigir todas las acciones que hagamos con el medio ambiente. Así que muchas gracias a todos. Erika, te doy la palabra. Sí, gracias Juan. Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Gracias nuevamente por estar aquí en esta mesa de diálogo sobre el futuro del patrimonio natural en Bolivia y los desafíos para conservarlo, que está siendo organizado por el Centro Cultural de España en La Paz. Bueno, me alegra que todos estén aquí en esta situación tan complicada que nos está tocando vivir en el mundo. Un agradecimiento especial al director Juan Antonio Sánchez por abrir este espacio para que podamos hablar de este tema en una fecha tan importante como hoy, ¿no? Que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Antes de empezar el diálogo, quería comentarles cómo surge este tema, ¿no? Para hablar del futuro, que suena grande, amplio, a veces lejano, ¿no? Bueno, como parte de la oferta del festival Another Way, se presentó un cortometraje que se llama La Plastiquería, que plantea en 6 minutos cómo será el año 2050 cuando habrá más plástico que peces en el mar, ¿no? Y ya no habrá la necesidad de comer pescado y será más sencillo directamente comer plástico. O sea, durísimo, durísimo, pero pensando, pucha, ¿cómo va a ser eh, de aquí a 30 años todos estos temas ambientales en Bolivia, ¿no? Sin ir más lejos, o sea, plantearnos solamente Bolivia. Y bueno, ese fue el, la idea que nos abrió hablar del futuro de nuestro medio ambiente. O sea, siempre hablamos, o sea, tenemos cada día batallas, ¿no? En temas ambientales, cada día surge algo. Todas las instituciones que estamos aquí presentes están pensando cómo van a solucionar muchos problemas. Todos los proyectos están destinados a solucionar un problema. Entonces, queríamos hablar del futuro. ¿Qué va a pasar? No quisimos hablar de aquí a 50 años, por lo menos a 30. ¿Y cuáles son estos desafíos para conservar este patrimonio? Si bien este cortometraje habla de uno de los problemas, que es el plástico, pero bueno, además de ese, hay muchísimos otros y nosotros lo sabemos. ¿Cuáles son esos desafíos frente a todas estas actividades extractivistas, sobre todo en ecosistemas tan frágiles como los nuestros, ¿no? Somos bosques tropicales, tenemos una diversidad de paisajes, todos importantes, todos conectados unos con otros. Entonces, nos interesa mucho conocer sus miradas a futuro.
Voy a presentar, para continuar, voy a presentar a cada uno de ustedes y luego nos hablarán de la institución u organización a la cual representan. Y después pasaremos a la ronda de preguntas para ir entrando en materia. Eh, quería presentar a Samuel Sangüesa. Samuel Sangüesa Pardo, él es del Fondo Mundial para la Naturaleza, BBF Bolivia. Él es economista, magíster en administración de empresas y tiene más de 20 años de experiencia en gerencia de organizaciones sin fines de lucro que promueven el desarrollo sostenible desde la temática ambiental, incluyendo aspectos como conservación de la biodiversidad, recursos naturales y cambio climático en proyectos en más de 10 países en América Latina. Samuel, nos gustaría que nos cuentes qué hace BBF en Bolivia para todo ese público del Centro Cultural que nos está escuchando. Muy buenos días, Erika. Muchísimas gracias al Centro Cultural de España y por este enorme esfuerzo de traer este tema tan importante. Como Juan lo mencionó, es el Día Internacional del Planeta, el Día Internacional del Medio Ambiente. Y una de las cosas que a mí me gusta es que las Naciones Unidas establecen ciertos temas para ciertos años. Y este año es el año de la restauración, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de conservar el patrimonio natural que queremos, pero el llamado del día de hoy es también a pensar en recuperar espacios para la naturaleza, y de eso se trata este día. Creo que es importante este espacio, pero también el contexto más amplio, que es la pandemia que estamos sufriendo todos desde hace más de 2 años, ¿no? Y creo que el mensaje, creo que hay 2 lecciones en esto, ¿no? Que la importancia de un planeta sano para el bienestar de la gente, pero la segunda lección creo que es importante también es que las personas aprenden y ante situaciones muy adversas la gente empieza a comportarse de una forma diferente por su bienestar. Entonces creo que eso a mí me da algo de esperanza en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Yo represento en Bolivia al Fondo Mundial para la Naturaleza, que es WWF, y quisiera compartir con la audiencia quizás algunos elementos que me parecen importantes resaltar. El primero es que hemos cumplido 60 años. Este año estamos conmemorando 60 años desde que se creó la organización. Y algo que es importante es que el momento en que la organización se crea y las motivaciones sientan las pautas para todo lo que hace la organización que viene después, ¿no? ¿Cómo se crea WWF hace 60 años? Ya se había creado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y la tenemos a Jenny en este panel. Entonces había una gran motivación de empezar a pensar sobre el cuidado del mundo natural. Pero había un cuello de botella enorme que era el nivel, digamos, de movilización para apoyar estas causas. Entonces es ahí como se crea el Fondo Mundial para la Naturaleza, con esta idea de movilizar recursos, pero más que recursos, movilizar voluntades, personas, intereses, compromisos para cuidar el planeta. Y esa es la base de cómo se crea la organización, y eso habla mucho de cómo trabajamos ahora, ¿no? Entonces, los temas de movilizaciones, de campañas, de sensibilización, pero también de animar a la gente que done recursos para la causa del medio ambiente es parte de lo que hacemos. La organización trabaja en más de 100 países en el mundo. Tenemos una red de apoyos de personas, de más de 5 millones de personas en todo el mundo que participan, que apoyan, que están movilizadas para apoyar nuestras actividades, ¿no? Y el otro aspecto que podría resaltar es que todo lo que hacemos es pensando en que es posible un planeta en el que el ser humano y la naturaleza prosperemos juntos, ¿no? No solamente la naturaleza, no solamente el ser humano, pero es juntar el ser humano y la naturaleza y prosperar. Y estamos convencidos de que esto sí se puede lograr.
especialmente en estos próximos 10 años creemos que como seres humanos podemos dar pasos importantes hacia los objetivos de desarrollo sostenible y realmente lograr un mejor equilibrio con el planeta. Y el último punto que digamos, en Bolivia, nosotros al año vamos a cumplir 30 años de trabajo en Bolivia. Tenemos un plan estratégico que va al 2025 y nuestro trabajo está dividido por paisajes. El paisaje de la Amazonía, con un fuerte trabajo en Manuripi, en el Itenes. En la Chiquitanía Norte, mucho trabajo en el municipio de Concepción, pero en el territorio indígena de Monteverde. El paisaje Chaco Pantanal, ustedes ven detrás mío una imagen del Pantanal, es un área prioritaria para nuestro trabajo y también tenemos bastantes actividades en ciudades, en La Paz, en Santa Cruz, en Tarija, en Trinidad, en Puerto Quijarro, porque nos parece importante esta conexión entre las áreas naturales, pero también las personas, las ciudades, hacia este cambio que nos interesa. Entonces, yo creo que hay unas ideas iniciales que yo puedo plantear, Erika, sobre la organización, sobre WWF, qué nos motiva y qué estamos haciendo en Bolivia. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Y bueno, felicidades por los 60 años y los 30 años en Bolivia. La verdad es que WWF hace un trabajo muy, muy lindo. Y bueno, y quería agradecerte por esa imagen bella que nos trae ahora a la celebración de este día. Bueno, quería presentar a Jenny Gruenberger de la Liga del Medio Ambiente, LIDEMA. Ella es socióloga con maestría en Desarrollo Internacional e Integración y doctorado en Ciencias del Desarrollo Rural. La mayor parte de su vida y experiencia laboral la ha dedicado al trabajo para LIDEMA, primero como jefa del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas y años después, ahora en la actualidad, como directora ejecutiva de la Liga, logrando importantes resultados y alianzas estratégicas con organizaciones regionales y mundiales. Jenny, nos gustaría que nos presentes LIDEMA. Muy buenos días, Erika. Muchas gracias por la invitación. Y claro que sí voy a presentar LIDEMA. Simplemente antes voy a hacer una pequeña aclaración. En este momento no estoy como directora de LIDEMA, estoy como asesora estratégica. Pero bueno, pasando a lo que es LIDEMA, me imagino que muchos de ustedes que nos siguen hoy día, muy buenos días, conocen a LIDEMA. LIDEMA es la Red Nacional de Instituciones Ambientalistas de Bolivia. Ha sido fundada en 1985, cuando en Bolivia prácticamente no se hablaba del tema ambiental. La intención de fundar LIDEMA ha sido aunar el esfuerzo de aquellas pocas instituciones que veían la temática ambiental como algo importante para en ese momento el presente del país, pero sobre todo para el futuro. LIDEMA entonces es una red que está conformada por instituciones especializadas en temas ambientales, sea en gestión ambiental, en manejo de recursos naturales, también puede ser en investigación, en capacitación, en temas legislativos, en cambio climáticos, en fin, instituciones de sociedad civil, ONGs principalmente, pero también instituciones académicas y otras especializadas en estos temas, que como su nombre lo dice, no la Liga de Defensa del Medio Ambiente. LIDEMA en el transcurso de los tiempos, bueno, ha trabajado en muchísimos procesos. Sería muy difícil en 3 minutos resumir lo que ha hecho LIDEMA, pero simplemente para darles un pantallazo, les comento que en estos más de 35 años ha trabajado muchísimo al inicio, sobre todo en investigación y en sensibilización y en capacitación. Me imagino que muchos de los jóvenes se recuerdan desde su niñez de las campañas que realizaba LIDEMA, ¿no? Ha hecho posible la creación, además de una inmensidad de grupos de voluntariados en todo el país, porque esa también es la ventaja del IDEMA, trabaja a nivel nacional, entonces esa es su fortaleza, tiene sus miembros, sus instituciones miembros trabajando en todo el país, y eso ha hecho posible justamente la creación no solo de estos grupos de voluntarios
en los distintos departamentos de Bolivia, sino también la constitución de la primera red de periodistas ambientales de Bolivia, una red que en su momento aglutinaba a más de 500 periodistas y comunicadores. También, como ya les había mencionado antes, a partir de sus investigaciones y de otros trabajos, ha realizado por lo menos unas 200 investigaciones que las tiene todas publicadas y a disposición. Ha contribuido también muchísimo en lo que hace a la legislación ambiental nacional, solamente para darles dos ejemplos, desde la ley del medio ambiente, la 1333, que ha sido una de las líderes, también ha liderado, pero así con mucha fuerza, el capítulo sobre medio ambiente de la actual Constitución Política del Estado y otros temas sobre medio ambiente que están presentes en la Constitución Política del Estado. Asimismo, ha participado en la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en la creación y consolidación de la mayor parte de las áreas protegidas de interés nacional que ahora existen en el país. También la inclusión de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo, sobre todo a nivel municipal, pero también en muchos casos a nivel departamental y en algunos a nivel nacional, ha sido una de sus tareas. Y también ya casi para concluir de todo lo que ha hecho, a pesar de que, como les decía, no es exhaustivo, simplemente son algunos ejemplos, ha imaginado e implementado además procesos productivos orientados a la reducción de la vulnerabilidad de los medios de vida frente a los efectos del cambio climático en todos los departamentos del país. En la actualidad, el IDEMA está está trabajando fundamentalmente en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Y claro, no puede trabajar en los 17, así que ha priorizado algunos, como por ejemplo la acción por el clima, el agua limpia y el saneamiento, la vida de los ecosistemas, hambre cero, en fin, ha priorizado aproximadamente 7 de estos objetivos para realizar su trabajo. En ese contexto, por ejemplo, el tema del marco de Sendai destinado a combatir los efectos del cambio climático a partir de la reducción de riesgos es una de sus prioridades. Y bueno, principalmente referidas a aquellos riesgos generados por los efectos del cambio climático. También el Acuerdo de París, que tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. En este contexto, el IDEMA trabaja con el enfoque de adaptación basada en ecosistemas y prioriza las soluciones basadas en la naturaleza. Voy a correr un poco para no aprovecharme del tiempo del resto. También ya Samuel lo señalaba, las Naciones Unidas han lanzado ahora a partir del Día del Medio Ambiente, el diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas, y el IDEMA obviamente se suma a este llamamiento, con el afán también de aportar a que se terminen los incendios, se paren los incendios, a gestionar los bosques, a remediar y a restaurar los medios de vida, a gestionar de manera integral los residuos sólidos, a reducir las emisiones y a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. Asimismo, el acuerdo de Escazú para el IDEMA es un acuerdo de suma importancia y desde el IDEMA se promueven procesos de socialización, capacitación de la sociedad civil y de los defensores sobre el acuerdo y otras normas país. Y bueno, para terminar, nuevamente expresando que no se puede decir todo en tan poco tiempo, el tema de justicia climática es otra de las áreas fundamentales para el IDEMA y esta red se suma a los esfuerzos para incidir en los niveles de decisión y en los sectores productivos a fin de lograr otras formas de desarrollo. Eso es básicamente. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Jenny. Y bueno, gracias al IDEMA, ¿no? Por ese gran aporte, realmente importantísimo para el desarrollo ambiental en Bolivia, el voluntariado, el apoyo a periodistas, investigación, legislación, o sea, un gran aporte del IDEMA. Bueno, para continuar con esto, voy a presentar a Alex Vilca Limaco. Él es, bueno, él viene de la nación Uchupiamona, un pueblo ubicado en la Amazonía de Bolivia. Alex nos habla ahora desde Rurrenabaque. Él es muy conocido como defensor de los derechos indígenas y de la naturaleza. Es licenciado en turismo y magíster en gestión turística.
experto en ecoturismo comunitario, cofundador del emprendimiento Madidi Jungle Eco Lodge. Alex fue guardaparque en el Parque Nacional Madidi y actualmente es secretario de comunicación y portavoz de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibei y vocero de la CONTIOCAP. Alex, nos encantaría escuchar lo que nos puedas contar de CONTIOCAP y también tu trabajo como secretario de comunicación de la Mancomunidad. Muy buenos días a todos y todas. Agradecer, Erika, a todos quienes han hecho posible esta mesa de diálogo, este conversatorio. En un día tan importante, ¿no? El 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y creo, sobre todo para los bolivianos, para las bolivianas, es algo que nos tiene que llamar a una reflexión muy profunda por todo lo que está aconteciendo en nuestro país, prácticamente en los 9 departamentos que involucran áreas protegidas, involucra territorios de pueblos indígenas. Mi rol como defensor de los derechos indígenas y de la naturaleza prácticamente se acentúa a partir del nombramiento como secretario de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente que me hacen en el pueblo indígena San José de Chupiamonas a partir del 2005, tras el surgimiento de un conjunto de amenazas sobre nuestros territorios, sobre las áreas protegidas. Entre ellas puedo destacar la construcción de 2 centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Beni, la central de Pasada El Bala y la central hidroeléctrica Chepete. Y bueno, a partir de esto es que prácticamente pues empezamos a preocuparnos, a movilizarnos. Esto nos lleva a encontrarnos prácticamente con otras comunidades, con otros territorios también preocupados por estas problemáticas socioambientales. De esa manera es que a partir del 2017 llego a formar parte de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibei, que aglutina a 17 comunidades justamente que viven en las riberas del río Beni, del río Quiquibei y el río Tuichi, en el cual se encuentra el pueblo indígena San José de Chupiamonas. A partir de esta lucha de exigir al gobierno el cumplimiento de nuestros derechos, es que vemos que son numerosos los territorios, las áreas protegidas que se encuentran prácticamente violentados en sus derechos. Y eso nos ha llevado a conformar, tras varias reuniones, varios encuentros, talleres, seminarios en los que pudimos vernos las caras, hermanos y hermanas indígenas, originarios, campesinos de distintos departamentos, regiones y departamentos de nuestro país, que finalmente, a convocatoria de nuestros hermanos de la subcentral Tariquía, es que nace la CONTIOCAP, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, un 2 de diciembre del 2018. A partir de ese momento, prácticamente empezamos a articular estas distintas luchas, estas distintas resistencias, que lo veníamos haciendo de manera aislada, de manera unilateral. Y probablemente ese hecho hacía que desde las esferas gubernamentales y las intenciones de las grandes empresas extractivas, pues era mucho más sencillo poder penetrar, poder prácticamente imponer estos proyectos extractivistas. Proyectos que tienen que ver con la prospección petrolera, proyectos que tienen que ver con el avance de la frontera minera, el avance de la frontera agrícola, sumado a la deforestación, avasallamiento de tierras, incluso actividades ilegales como el narcotráfico que va pues generando una preocupación enorme. Esa situación está
aún cada vez más preocupante. Desde esos escenarios, desde esos espacios, la CONTIOCAP está haciendo esfuerzos enormes, no solo en articular estas distintas luchas y resistencias que en su nacimiento estaba conformado por 12 resistencias, y que hoy por hoy aglutina a más de 30 resistencias en todo el territorio nacional, quienes venimos haciéndole frente a este conjunto de proyectos y megaproyectos extractivistas. Y bueno, hoy por hoy vemos que esto aún está tomando mayor relevancia. Vemos que el modelo económico extractivista está ahora golpeando con mayor dureza, ¿no?, a los territorios indígenas, a las áreas protegidas, y el trabajo que hacemos desde CONTIOCAP se ve mermado por la cantidad, ¿no?, de violaciones a nuestros derechos como pueblos indígenas y a los derechos de la naturaleza. Desde allá, nuestra intención es poner en debate, poner en visibilidad este conjunto de violaciones que sufrimos, que probablemente, sobre todo más allá de nuestras fronteras, no está siendo conocido. Quizás a nivel nacional hemos logrado poner en tapete de alguna manera, porque nuestras organizaciones sociales, al cual el gobierno las reconoce como las orgánicas y las únicas válidas para la interlocución, han sido prácticamente cooptadas y no tienen la posibilidad de hacer conocer estos hechos de violación. Y entonces esa es la tarea, ¿no?, la articulación, la divulgación de estos temas. Por otra parte, el poder formarnos, capacitarnos, el aprender sobre distintas temáticas. Y también, como un cuarto objetivo, es prácticamente proponer desde nuestros territorios, desde nuestras resistencias, alternativas económicas, ¿no?, al conjunto de estos proyectos y megaproyectos extractivistas. Eso es lo que les puedo comentar, bueno, en breve, ¿no?, sobre el rol, sobre lo que estamos haciendo desde la CONTIOCAP, estimada Erika. Muchas gracias, Alex. Por eso yo creo que todos los espacios, absolutamente todos, son importantes para contar lo que está sucediendo en temas ambientales, y es por eso que le agradecemos al Centro Cultural de España que nos brinde y nos dé la posibilidad de llegar también a otros públicos, ¿no? Gracias nuevamente. Quiero presentar ahora a Sara Crespo, de Productividad, Biosfera, Medio Ambiente, Probioma. Ella también es socióloga con formación en periodismo de investigación y hace más de 20 años que está vinculada al movimiento socioambiental. Forma parte del equipo de Probioma hace 15 años, trabajando temas de monitoreo socioambiental de proyectos mineros, de infraestructura y agroextractivismo en la Chiquitanía y Pantanal boliviano, y actualmente coordinadora de proyectos. Sara, nos gustaría que nos cuentes sobre Probioma. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirnos ser parte de este espacio tan importante. También quiero aprovechar de saludar a todos los demás panelistas. Es un gusto verlos, aunque sea a través de la pantalla. Muchos no los veía hace tiempo. Bueno, yo ya hace varios años estoy en Probioma. Probioma es una institución, una ONG que acaba de cumplir este mes de mayo 31 años de trabajo en la región, una ONG nacional que tiene su sede en Santa Cruz. Como su nombre lo dice, productividad, biosfera y medio ambiente. Desde su concepción apuntó a un trabajo que fusiona, ¿no?, el tema de productividad, de la producción, y el medio ambiente. Tenemos dos principales áreas, unidades, enfoques, digamos, de trabajo.
tenemos el enfoque en el que trabajamos desde lo que es el monitoreo socioambiental de proyectos de infraestructura y extractivistas, principalmente en la región de la Chiquitanía y Pantanal, todo lo que son proyectos mineros de infraestructura, se hace el monitoreo con las poblaciones locales, se hace un trabajo de capacitación y fortalecimiento de poblaciones locales, de las organizaciones locales, para poder ejercer sus derechos sociales y ambientales frente a estos proyectos. Y por otro lado, el área que, bueno, es un poco más fuerte, digamos, y conocida de la institución, que es la de la agroecología, viene trabajando desde los inicios en cuanto al apoyo a pequeños productores indígenas campesinos para mejorar sus prácticas en la producción agrícola, implementando el control biológico de plagas. Hemos desarrollado todo un paquete, digamos así, de apoyo a los productores para restaurar sus sistemas productivos, incorporando la biotecnología desde el control biológico de plagas, con técnicas que apuntan a, como lo dije anteriormente, restaurar el equilibrio y así que exista una producción que sea saludable en todo el sentido de la palabra, ¿no? Que mejore la alimentación de las personas y la salud. Mencionaba Samuel en un principio, en estos tiempos de pandemia hemos visto la importancia que tiene el ambiente para nuestra salud, y es fundamental el poder alimentarnos bien, ¿no es cierto? El vivir en un ambiente saludable y el tener una buena alimentación es fundamental para poder hacer frente a la actual coyuntura de pandemia, y en este sentido el aporte institucional va por ese lado, promoviendo la agroecología, fortaleciendo la producción, apoyando a personas, organizaciones que trabajan desde la agroecología y haciendo paralelamente también el monitoreo a todos los impactos que genera el sistema modelo agroextractivista con el uso de transgénicos, agrotóxicos, cómo nos va afectando en la salud, cómo se mueve a nivel no solo nacional, regional, sino global, estas tendencias que son las que están dañando cada vez más y volviéndonos más vulnerables frente a las pandemias, a los virus, promueven la deforestación, y con ello lo que vemos y hemos visto en los últimos años, precisamente en el área que nosotros trabajamos, que es Chiquitanía, Chaco y Pantanal, con la ampliación de la frontera agrícola ganadera, es primero los cambios de hábitos alimenticios en la población, que ya no producen sus alimentos, y luego la disminución de las fuentes de agua, la afectación en la salud con los incendios, las que afectan cada año. Entonces, todos estos procesos nosotros vamos acompañando en las regiones donde estamos trabajando y promoviendo lo que es la agroecología como un camino o el único camino posible para salir de los problemas en los que estamos actualmente, ¿no? Desde Probioma trabajamos en diferentes ámbitos, coordinamos con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional, y nuestro trabajo principal está en la articulación, difusión de información y el poder hacer llegar a todos los rincones del país y de la opinión pública este entendimiento sobre la problemática que nos afecta, ¿no? En las áreas protegidas también es un tema, un tema en el que se ha trabajado desde los inicios. Precisamente el tema del control biológico, el trabajo que Probioma hace del control biológico que promueve, viene desde el trabajo que tenía en sus inicios en cercanías del Parque Nacional Amboró, como una forma de apoyar a que la pequeña producción de subsistencia campesina o incluso para un mercado local pueda contar con herramientas productivas
que no dañen el medio ambiente y que aseguren la economía familiar, ¿no? Entonces, hemos trabajado muchos años también apoyando y promocionando el ecoturismo comunitario. En Villamboro es uno de los lugares que nosotros hemos trabajado y que creemos es una de las principales hitos a ser reconocidos en cuanto a una apuesta que ha sido sostenible en el tiempo, ¿no? Y que ha generado un reconocimiento de las poblaciones de la importancia de conservar sus ecosistemas. También trabajamos en estos procesos que tenemos de formación capacitación. Nosotros contamos con un centro de formación en agroecología y en diversos temas que puede albergar a diferentes grupos para procesos de formación un poco más intensivos. Entonces, básicamente ese es el trabajo que realizamos a nivel institucional y estamos muy contentos de poder aportar ahora en este espacio. Sí, muchas gracias, Sara. Sí, pues el trabajo de Probioma ha sido importante, ya 30 años en distintas temáticas y variadas. Bueno, así como también WWF, Lidema, la lucha desde la Contiocap. Muchas gracias. Pablo Solón Romero es director de la Fundación Solón. Él es activista y diplomático boliviano, fue embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas, director ejecutivo de la ONG Focus on the Global South, un grupo de reflexión activista con sede en Bangkok. En julio de 2015 dimitió para regresar a Bolivia y en la actualidad es director de la Fundación Solón y lidera el Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. Pablo, nos gustaría que nos comentes sobre la fundación y del observatorio. Muchísimas gracias, Erika. Un saludo a Jenny, Sara, Samuel, Alex, Juan y todo el equipo de ustedes por impulsar este diálogo, ¿no? Muy brevemente sobre la Fundación Solón. La Fundación Solón tiene un origen distinto. Nosotros venimos del mundo del arte. La Fundación Solón fue creada el año 1994 para promover la obra de arte y el pensamiento del muralista boliviano Walter Solón Romero. Nuestra principal actividad es una casa museo, que ahora la vamos a relanzar de manera virtual porque lamentablemente debido al COVID no la podemos o no la hemos abierto en más de un año en la ciudad de La Paz. Desde sus orígenes, la Fundación Solón combinó, al igual que el arte de Walter Solón, no solamente la expresión artística, sino la denuncia, análisis de problemáticas y temáticas sociales. Nosotros empezamos en esa época tratando de sistematizar, hacer que sea mucho más entendible, más accesible para los movimientos sociales de ese entonces, las transformaciones que estaba produciendo el neoliberalismo en Bolivia en relación a la temática de la tierra, en relación a la participación popular. Y yo diría que la incursión de la Fundación Solón en la temática medioambiental empieza con la Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba, donde hay una participación muy comprometida en lo que pasa a ser la modificación de la ley de agua potable. Y a partir de ahí, bueno, vamos cada vez involucrándonos más en lo que fue la demanda que presentó esta transnacional norteamericana Bechtel contra Bolivia por una compensación, por una indemnización de $100 millones porque se había roto el contrato con Aguas del Tunari. Posteriormente, cuando
cuando ya el gobierno de Evo Morales, la Fundación Solón, incursiona mucho más en temas de cambio climático, de derechos de la madre tierra, y yo formé parte del gobierno, fui embajador en Naciones Unidas y tratamos allí de hacer de que un homenaje a lo que fue la Guerra del Agua. Una de las medidas que se promovió fue el reconocimiento del derecho humano al agua y el Día Internacional de la Madre Tierra, hasta que llegó el TIPNIS. El TIPNIS el año 2011 fue un parteaguas entre mi persona y también la Fundación Solón y el gobierno de Evo Morales, ¿no? Porque había que ser consecuente entre lo que se hace y lo que se dice. Y lo que teníamos en el gobierno de Evo Morales era una esquizofrenia muy grande. Y a partir de ahí, nosotros tenemos una posición muy crítica. Desde nuestro punto de vista, mantenemos lo que fue el origen del proceso de cambio en términos de lo que se buscaba en relación al vivir bien y a los derechos de la madre tierra, y cómo esto acabó convirtiéndose en un discurso para promover una política totalmente diferente. La fundación ha ido avanzando más en temas de cambio climático. Tenemos un seguimiento a temas de energía, de litio. Ahora estamos incursionando en temas que tienen que ver también con economía digital. Nuestro objetivo es ver un poco las diferentes formas de extractivismo que existen y cómo se complementan. Creemos que hay una relación entre lo que está ocurriendo en el caso de la Amazonía y lo que está ocurriendo en el caso de la transición energética. Y yo solamente decir que en este día, compartirles un pequeño afiche que hemos sacado para el día de hoy, y que dice así: de todas las muertes, la más dolorosa es morir quemado. Sentir que la piel se achicharra, que el fuego te invade hasta los tuétanos. Gritar hasta que tu voz se derrite, implorar por un paro cardíaco. Depende de nosotros y nosotras frenar este ecocidio que denigra nuestra condición humana. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, y gracias por traer esa imagen, ¿no? Que pucha, en tiempos de incendios nos hace sufrir a todos los que estamos involucrados en esta temática. Nos imaginamos el horror que sucede en los bosques cada que se queman, ¿no? Así que gracias, y qué interesante cómo una cosa lleva a la otra, y el Centro Cultural tiene después una mirada tan amplia que va más allá de actividades culturales, ¿no? Y se inmiscuye en estos temas. Bien interesante, Pablo. Bueno, para entrar en materia, vamos a ir en ese orden. Entonces, Samuel, ¿cómo vemos al país en 30 años en materia ambiental? Esa va a ser la pregunta para todos, pero vamos a empezar en orden. Suena un poco grande, ¿no? Amplio, pero bueno, siempre nos planteamos en estos temas, todo lo que se haga ahora está pensado en el futuro. Entonces, con todo lo que está sucediendo en este momento, ¿cómo vemos al país en 30 años en materia ambiental? Quiero darle la palabra a Samuel Sangüesa. Gracias, Erika. Como tú has dicho, es una pregunta enorme, ¿no? Y la forma de abordarla que yo pensé es, yo dije, población es clave porque somos una especie y deberíamos tener alguna pauta de a cuánto llegará la población de Bolivia en el 2050.
Y un dato que encontré así rápidamente era un estimado de que para el 2050 la población de Bolivia debería estar alrededor de los 15 millones de habitantes. He visto números mucho más altos, pero digamos, podemos pensar que estamos más o menos en 10, entonces para el 2050 va a haber 5 millones más de bolivianos. Hay analistas que trabajan mucho el tema de ciudades, y aquí yo vivo en Santa Cruz, y de aquí se está hablando mucho de que una buena parte de ese crecimiento poblacional se va a dar en este departamento y mucho en esta ciudad, con enormes implicaciones, digamos, para movilidad, para transporte, para energía, pero por supuesto para temas de naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que en esta pregunta, pensar en cuántos bolivianos y bolivianas vamos a ser y después la composición de población, ¿no? Creo que es clave para pensar el futuro, que quizás es lo que queremos, ¿no? El segundo dato que a mí siempre me ha fascinado es el tamaño de Bolivia, ¿no? Bolivia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados y estamos ahora con, digamos, 11 millones de habitantes. El otro gran país del norte, Colombia. Colombia es un poco más grande que Bolivia, no es mucho más grande, pero ellos ya tienen 50 millones de habitantes ahora, ¿no es cierto? Y la proyección para ellos al 2050 que he visto está más o menos que van a sumarse unos 10 millones más. Lo que quiero decir con esto, y es algo que he escuchado mucho de un colega y amigo de todos ustedes, que es Eduardo Forno de Conservación Internacional, es que para un país de este tamaño, de 1 millón de kilómetros cuadrados, con una población de 15 millones, yo creo que podemos tener una forma de vida en que la naturaleza juega una parte importante en nuestro futuro. Si habláramos, digamos, de 15 millones de personas en un tercio del país, ya tendríamos que empezar a hacer, digamos, este tipo de compensaciones, que es lo que quiero. Pero yo personalmente pienso que en ese escenario podemos tener un país en que, como decía al inicio, el ser humano y la naturaleza pueden prosperar juntos, ¿no? Ahora, una cosa, conectando el Bolivia del 2050 con lo que nosotros como WWF pensamos. Tenemos 3 metas grandes también al 2030, ¿no? Bueno, no al 2050, pero al 2030. La primera es proteger y restaurar los hábitats naturales. Sara ha mencionado el tema de áreas protegidas, ¿no? Entonces, esa visión de Bolivia al 2050 yo creo que tiene mucho sobre proteger y restaurar los hábitats naturales, los temas de áreas protegidas, departamentales, municipales, los espacios de los territorios indígenas que quieren mantener sus bosques. Entonces yo creo que hay una visión de mucho más cuidado con nuestros recursos naturales, ¿no? El otro tema, el otro segundo objetivo grande tiene que ver con salvaguardar la diversidad de la vida. A mí también me ha tocado la imagen de Pablo y el incendio, ¿no? Y la fauna siendo afectada. Entonces, ¿cómo cuidamos la diversidad de la vida? ¿Cómo detenemos la extinción de especies? ¿Cómo recuperamos las poblaciones de las especies del país? ¿Cómo abordamos el tema del tráfico ilegal de la vida silvestre? Entonces, yo creo que yo veo un país también en el que deberíamos salvaguardar también la diversidad biológica. Y el tercer campo, yo pienso, de esta visión al 2050, yo creo que tiene que ver mucho con reducir la huella que nosotros como seres humanos ponemos en el planeta, ¿no? Pablo ha mencionado el tema, digamos, de la energía. Ellos han sacado publicaciones muy importantes en el tema de las opciones de energía solar para Bolivia por el lugar donde estamos en el planeta, ¿no? Han mencionado ustedes el tema de plásticos. Tú, Erika, al inicio has hablado del tema de plásticos. A mí me han dicho que en lo que como ya estoy comiendo micropartículas de plástico. No quiero pensar mucho, pero creo que es un problema enorme que se nos va a venir en adelante. Y por supuesto el impacto, digamos, en el planeta, ¿no? en el calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero, que es un problema enorme, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de país que creo que deberíamos buscar, y nuevamente, ¿no? Ver Bolivia como un lugar único en el mundo en el que la naturaleza y el ser humano pueden realmente prosperar juntos. Bastante soñador me van a decir, pero es el Día Internacional del Medio Ambiente, uno no puede no serlo. Gracias, Erika. Sí, exactamente. A veces
nos amargamos un poquito, ¿no? Con todo lo que tenemos, tenemos un territorio hermoso, hermoso, rico, con unas posibilidades increíbles y a veces sentimos que no valoramos todo esto. Me alegra tu mirada positiva, pero bueno, también nos planteamos todos los ataques y qué va a suceder si no defendemos ahora, ¿no? Me gustaría escuchar a Jenny. A Jenny, ¿qué opina sobre este tema? ¿Cómo ve Bolivia en 30 años, en todo lo que están haciendo? O sea, eh, si bien vemos que avanzamos, por ejemplo, hay muchas plataformas de jóvenes que se están moviendo, que les interesa el tema ambiental, pero por otro lado también vemos una población que no le interesa por distintos factores, ¿no? Pero queríamos escucharte, Jenny, ¿cómo ve el IDEMA este tema de aquí a 30 años? Muchas gracias, Erika. En realidad, no podría hablar en nombre del IDEMA, quisiera más hablar en nombre mío, porque como ya les he explicado, el IDEMA es una red y hubiéramos tenido que organizar una asamblea para venir a responder estas preguntas. Claro. Entonces, un poco voy a dar mi visión más que la del IDEMA. En realidad, desde lo que yo pienso, bueno, la pregunta es cómo vemos el país en 30 años en materia ambiental. Para mí es un poco difícil responder cómo lo vemos. Yo más bien me he planteado una especie de escenarios, porque depende de lo que hagamos hoy para saber qué va a pasar en los 30 años, ¿no? Entonces, si no cambiamos nada, es posible que ni siquiera exista país, ¿no? Que sea un territorio, un desierto, ¿no? Prácticamente sin medios de vida, ¿no? Solamente para poner un ejemplo, en los últimos 2 años hemos perdido tal cantidad de bosques que si en los próximos 30 años continuamos a ese ritmo, no quedaría nada, ¿no? Y sin bosques no hay agua, sin bosques no hay vida. Entonces, si el escenario en 30 años lo miramos desde la perspectiva de lo que estamos haciendo hoy, bueno, es totalmente negro, ¿no? Es casi que no hay, ¿no? Futuro. Pero bueno, si asumimos por el contrario de que somos un país de vocación forestal, porque eso somos a pesar de que no lo entendemos, y aprendemos a gestionar nuestros bosques y nuestra gran riqueza hídrica, solo para poner un ejemplo, porque no es que solamente seamos bosque y agua, ¿no? Pero creo que en los próximos 30 años podríamos ser un país donde la gente todavía tenga esperanzas de futuro, de construir futuros no sé, más prometedores. Y finalmente un tercer escenario, que es el escenario quizás más cercano a lo que decía Samuel, ¿no? Que si además de cuidar nuestro patrimonio natural y aprendemos a valorar y proteger también nuestro patrimonio cultural, porque no olvidemos que cuando perdemos el patrimonio natural estamos perdiendo nuestras culturas, y no solo me refiero a los pueblos indígenas cuya situación es gravísima, ¿no? Sino me refiero a todas nuestras culturas, incluso aquellas que ya han entrado en sinergia con las occidentales. Pero bueno, si lográramos valorar este patrimonio tan valioso, tan diverso que tenemos, y lográramos en conjunto construir una visión de país cuya consecución esté basada no en líderes, no sí en líderes, pero quizás no en caudillos, ¿no? Sino más bien en gobiernos abiertos que trabajen desde el ámbito local para orientar las decisiones, yo creo que ahí sí podríamos recuperar gran parte de lo perdido hasta ahora, pero además nos estaríamos preparando para evolucionar hacia otras formas inimaginables de progreso. Sin embargo, bueno, es muy poco probable que estos escenarios que planteo puedan ser definidos desde el país, porque como todos sabemos, Bolivia no es más que un pequeño engranaje en la realidad económica mundial, que al final, desde mi perspectiva, es la que define lo que va a pasar en los próximos 30 años. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Muchas sí, es así, es complicado imaginarse, o sea, por un lado un escenario bastante desolador, pero
por otro lado, o sea, no, como dicen, no podemos perder las esperanzas, ¿no? Alex, bueno, desde tu lucha, desde donde estás directamente en un pueblo indígena y con todo este tema de las mineras, que estás haciendo denuncias permanentes y que sientes, a veces me imagino que se sienten solos ante todo esto. ¿Cómo ves estas luchas a 30 años? Bueno, yo me inclino más a las previsiones o al escenario que plantea Jenny. Sin embargo, creo que también es muy importante lo que señala Samuel. Nos queda ser también optimistas, ¿no? Ver un escenario que gozando de una riqueza natural y cultural tan emblemática que tiene el pueblo boliviano, pues podemos proyectarnos quizás a mejores días. Pero eso no está ocurriendo en nuestro país y vemos que más bien la situación de conflictos socioambientales se ha ido agudizando en los últimos años, en la última década, y hoy por hoy los pueblos indígenas estamos sintiendo ya el rigor, ¿no? La presión de este modelo económico extractivista que de alguna manera, ¿no? El hecho de que algunos territorios han sido declarados áreas protegidas y también reconocidos como tierras comunitarias de origen, servían como una barrera, ¿no? Para poder frenar, ¿no? El avance del extractivismo. Pero hoy las normas que están vigentes en nuestro país, los tratados, convenios y acuerdos internacionales, prácticamente ya no son suficientes, ¿no? Estamos observando que aún teniendo una constitución tan exquisita en materia de reconocer derechos indígenas, derechos de la naturaleza, pues nuestros territorios, nuestras áreas protegidas, espacios emblemáticos naturales, están prácticamente sufriendo, ¿no? Las consecuencias probablemente irreversibles, como ya señalaba Jenny, ¿no? O sea, imaginarnos que en 2 años, entre el 2019 y 2020, ¿no? La cantidad de bosques y pastizales que han sido destruidos por el fuego, que se aproxima a 10 millones de hectáreas, y dentro de esos espacios una cantidad prácticamente difícil de precisar, aunque por ahí veía un estudio de expertos de la Universidad Mayor de San Andrés señalar que más de 5 millones de especies de vidas se hubieran calcinado, ¿no? En la Chiquitanía, en el Chaco, en la Amazonía, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Pero esos son datos que probablemente no reflejen una verdadera realidad. Y yo creo que la tendencia va a agudizar aún más. En tanto la sociedad no despierte, en tanto sigamos adormecidos, este escenario no va a cambiar. O sea, no podemos nosotros esperar que los gobiernos que elegimos tomen la iniciativa de cambiar el rumbo, la dirección de este modelo económico extractivista. Nuestra esperanza es cómo entonces, desde distintos escenarios, espacios, sean individuales o colectivos, podemos incidir mayor haciendo uso de distintos medios, mecanismos, para que despierte la sociedad respecto a lo que está ocurriendo. Y empecemos a valorar de una manera diferente los recursos naturales, los recursos culturales que posee nuestro país. Una población que no supera los 12 millones de habitantes, con tanta riqueza natural y cultural, estar viviendo sumergidos
en muchos casos en extrema pobreza, no es dable, no es razonable. Se ha extraído cantidades, ingentes cantidades de recursos naturales, de gas, de petróleo, de minerales, de madera, de biodiversidad, en muchas regiones de nuestro país. ¿Y dónde están los beneficios? ¿Dónde está ese supuesto desarrollo, ese supuesto mejores condiciones de vida para el pueblo boliviano, para los pueblos indígenas? Si nosotros analizamos, si investigamos y hacemos una relación, ¿no?, del costo-beneficio de todos estos proyectos y megaproyectos extractivistas que se han venido desarrollando a través de la historia en nuestro país, vamos a ver que estos espacios donde llegaron las grandes compañías nacionales e internacionales son los que han causado una mayor debacle en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos. Porque podemos fijarnos simplemente en el Chaco boliviano, en Aguaragüe, allá donde la actividad petrolera lleva más de 50, 70 años, donde hoy por hoy nuestros hermanos indígenas originarios prácticamente ya están impedidos del acceso al agua, a un servicio tan elemental. Tienen sus territorios contaminados, lo cual les impide producir sus alimentos. Y eso se está extendiendo a todo el territorio nacional. Hoy por hoy, gran parte de nuestros ríos en la Amazonas está siendo tomado de manera muy estratégica, muy hábil, por numerosas compañías. No solo las mineras, que bajo la fachada de ser iniciativas locales, de ser emprendimientos locales, prácticamente no son empresas transnacionales las que se están apoderando de nuestros recursos naturales. Y estamos perdiendo soberanía como país, como pueblo boliviano. Entonces, ese es el escenario que se podría presentar en una situación, si nos mantenemos adormecidos, una situación como la que señaló Jenny, un país que para el 2050 dejaría de ser un país amazónico y pasaría a ser quizás un país desértico, de arenales, ¿no?, de ríos áridos, con poca agua o sin agua en el mayor de los casos. Porque a ese escenario nos están planteando. Imaginemos la construcción de 22 centrales hidroeléctricas en todo nuestro territorio nacional. Sumemos ahí 100 áreas petroleras que están en subasta. Sumemos ahí las leyes que promueven en Santa Cruz y en Beni, ¿no?, el nuevo Plus Beni, por ejemplo, que pretende cederle al agronegocio y a la ganadería 10 millones más de hectáreas. Construir hidrovías en nuestras principales cuencas, prácticamente eso nos llevaría a algo muy terrible. Pero nuestra esperanza es despertar desde la sociedad civil para evitar que ello ocurra y, contrariamente, más bien, desde otras estrategias, desde otras alternativas, hacer un uso más sostenible, más armonioso, más inteligente de estos recursos. Podríamos convertirnos en una potencia, no a partir de seguir agudizando el extractivismo, sino a partir de buscar otras formas de generar oportunidades para el pueblo boliviano, para los pueblos indígenas. El turismo sostenible, el turismo responsable, puede ser una herramienta de muchas otras herramientas, pero lamentablemente lo que nos falta es voluntad política, ¿no? Eso es lo que vemos que no se puede
de verdad sentir, ¿no? Y tenemos que hacer mayor presión, eso es lo que yo podría advertir, estimada Erika. Sí, así es, Alex. A mí me preocupa muchas de las denuncias que haces y a veces se caen como en saco roto, ¿no? Ahorita estamos en la zona en la que estás y bueno, muchas áreas protegidas ahorita están sintiendo la presión de esas actividades extractivistas y de esto sabe mucho también Sara Crespo de Probioma, ¿no? Con el tema, el monitoreo socioambiental de proyectos mineros. Nos gustaría que nos cuentes, Sara, cómo ves esta situación a futuro. ¿Qué va a pasar si no frenamos estas actividades desmedidas extractivistas en el país? Y nos enfocamos en una mirada, o sea, nos enfocamos en que Bolivia puede vivir de su naturaleza, ¿no? Sin necesidad de tanto daño a nuestros ecosistemas. ¿Qué nos dices, Sara? Bueno, gracias, Erika. Mi análisis va un poco en la misma línea de Jenny, que veo así en los dos extremos, dos escenarios en cada lado, que de alguna manera tienen que ver también con una visión, ¿no? Cómo vemos el mundo, cómo vemos la forma de vivir, ¿no? Actualmente en el mundo existe un debate frente a la pandemia de cómo enfrentar la pandemia, ¿no? Unos apuestan por que hay que salvar la economía y otros apostamos en que hay que cuidar la vida, ¿no es cierto? Por salvar la economía se dice que hay que asegurar las fuentes de empleo, que tenemos que seguir trabajando, manteniendo a las personas trabajando, pero vemos que esas personas cuando enferman no hay forma de poder cubrir los gastos que implica el tener a una persona en terapia intensiva. Uh-huh. No importa cuánto trabajes, no importa cuánto llegues, o sea, el costo de tener a una persona en terapia intensiva, de conseguir medicamentos, económicamente hablando. Ahora, si eso sumamos lo que es para una familia el tener que peregrinar de hospital en hospital con un ser querido que no puede casi respirar sin conseguir una cama, eso no tiene precio. O sea, los que lo hemos vivido, porque a mí me tocó vivirlo, es algo absolutamente devastador. En mi caso, por suerte, mi ser querido sí logró salir de la enfermedad, pero ¿cuántos no? Se quedan en el camino y las familias quedan con unas deudas que uno todos los días está viendo, kermeses, solidaridad y no sé qué. Pero es la visión, ¿no? Es la visión de que lo que prima es lo económico, lo que prima es lo económico. Esa visión es la que nos da el escenario más triste al que podemos vernos en 30 años, que sigue estas tendencias de priorizar las ganancias económicas. En este escenario, lo que yo puedo ver es que, y al que no queremos llegar en 30 años, pero estamos yendo a pasos muy acelerados, se están impulsando actualmente en diferentes esferas acciones que apuntan a esta visión de priorizar el tema económico sin pensar en un mañana, como si no existiera el mañana, digo yo. Esta tendencia está desmantelando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, está impulsando el avance del modelo agroextractivista, extractivista en general y de destrucción a cada rincón del país. Tal es el caso del impulso que se está dando a la minería en áreas protegidas, en lugares de protección de nacientes de agua. Eso sucede en absolutamente todo el país. Los glaciares, los nevados tampoco se están protegiendo frente a este impulso fuerte que se está dando a la minería. La explotación hidrocarburífera, la exploración en cada rincón, sea o no sea área protegida, y la ampliación de la frontera agrícola ganadera destinada principalmente a la exportación es algo que nos preocupa, ¿no? Todas estas actividades
afectan todos los aspectos de la vida, ¿no? En los procesos, todas ellas inician con la deforestación, que según el caso, es en territorios mayores o menores, siendo la ampliación de la frontera agrícola ganadera la que destruye mayores extensiones de bosques y territorios y genera escenarios dramáticos como la imagen que nos mostró Pablo, ¿no es cierto? La deforestación cambia de manera brutal los hábitats de diferentes especies, acaba con la cobertura vegetal y deja sin hogar a la fauna en primera instancia y luego a los seres humanos que somos un poco más tercos y nos quedamos un poco más de tiempo, porque afecta de manera directa a las fuentes de agua. Una vez no hay agua en un lugar, no es posible la vida y de una u otra manera tendríamos que migrar, ¿no es cierto? Es decir, si seguimos este camino que está acabando con los bosques, que son los que generan y protegen las fuentes de agua, y la minería, que es la que destruye y contamina más agua, estamos yendo precisamente al peor escenario posible, que es de grandes desiertos, donde la calidad y la cantidad de agua está totalmente afectada y sería un escenario bastante desolador si le sumamos el tema de la pandemia, ¿no? O sea, el coronavirus lastimosamente parece que se nos va a quedar un tiempo más y en un escenario de un ambiente tan insalubre, nuestra posibilidad de enfrentar no solo al coronavirus, sino al hongo negro, todos los hongos, virus y bacterias que van saliendo y apareciendo precisamente por la destrucción de sus hábitats y de los bosques. Entonces tenemos un escenario desolador. Pero esperamos y apostamos con la visión más optimista de Samuel a que esto no suceda, a que podamos apostar y poner nuestros esfuerzos en un cambio de visión de desarrollo que derive en un giro en las acciones de los pueblos y sus gobiernos, que implica tener idealmente gobiernos que apuesten por el bienestar a largo plazo de la población y prioricen la vida. Para llegar a este escenario es imprescindible cuidar nuestros bosques, tomando conciencia de su rol como reguladores del clima, alimentadores de fuentes de agua y purificadores del aire, y es necesario cambiar las escalas de producción y comercialización. Solo si damos este giro total al modelo de producción vigente será posible pensar en un escenario habitable en los próximos 30 años. Sí, bueno, esperemos que podamos llegar a ese giro y bueno, esa va a ser la próxima pregunta, pero me gustaría también escuchar a Pablo, Pablo desde su mirada de activista y de toda la experiencia que tiene por la fundación. Pablo, ¿cómo ves todo esto a futuro? Bueno, yo creo que el futuro ya llegó, ya se hizo presente. Creo que nuestro presente ya ha cambiado de una forma radical y por lo tanto ha cambiado nuestro futuro. Yo creo que hemos entrado a un nuevo momento, creo que el siglo XXI ha empezado ahora en serio y va a ser totalmente distinto al siglo XX. Y los parámetros que hemos utilizado en el siglo XX son obsoletos para entender esta nueva realidad. Es una nueva realidad donde tenemos una confluencia de crisis. No es solo la crisis ecológica, que prácticamente estamos rayando el colapso ecológico, sino es una aguda crisis económica, no solo en Bolivia, es a nivel mundial ahora. Es una crisis social impresionante, la cantidad de personas despedidas y que han perdido su empleo en el planeta y las pocas posibilidades de que esto cambie. Una crisis política muy grande, inestabilidad política en todo lado. Entonces es una crisis sistémica, hemos entrado a un nuevo momento y el tiempo se mueve a una velocidad distinta. Ya yo no creo mucho en cambios graduales, lentos. Yo creo que todo esto de aquí en adelante va a ser muy convulsionado, muy sacudido por crisis en un sentido y en otro sentido. Yo le he denominado, hemos entrado a un periodo de capitalismo del caos,
de donde lo que prime es la incertidumbre, es de lo único que tú puedes estar seguro. Y creo que obviamente tenemos que repensar todo en función del nuevo contexto. Yo no creo que los objetivos de desarrollo sostenible sirven ya a esta altura para nada, ¿no? Así radicalmente. Creo que necesitamos otras Naciones Unidas. Creo que necesitamos totalmente una nueva perspectiva. No tengo tiempo para entrar todos en estos elementos, pero sí quiero anotar un elemento para esta nueva perspectiva. Es decir, tenemos, o sea, este día en el fondo es una ofensa para el medio ambiente, para la naturaleza, porque el medio ambiente es una visión muy antropocéntrica, o sea, es nuestro ambiente. Y yo creo que si queremos hacer algo por lo que denominamos el medio ambiente, tenemos que dejarlo de ver como el medio ambiente. Nosotros somos naturaleza, tenemos que salir de esta visión antropocéntrica de considerar a la naturaleza como riqueza, como recursos, como nuestro desarrollo. Nosotros somos parte de la comunidad de la Tierra. Yo creo que este es un tema fundamental. Creo que no va a haber futuro para la humanidad si no rompemos esta fuerte tendencia que tenemos, que no siempre existió, ¿eh? En los pueblos indígenas no era como es ahora, de ver la vida desde la perspectiva fundamentalmente de lo que es bueno para el ser humano y no para el conjunto de la colectividad de la comunidad de la Tierra. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Realmente lo has dicho, o sea, el futuro es hoy. Y bueno, y la forma en que estamos encarando muchas cosas quizás van contracorriente. Entonces, me gustaría, bueno, había planteado un montón de preguntas, pero creo que no van a ser posibles, ¿no? Pero me gustaría retomar lo que dices, Pablo. ¿Cómo podemos romper esta tendencia? Y quisiera darle la palabra para que también sea un diálogo a Samuel Sangüesa. ¿Cómo rompemos esta tendencia ahora? Sí, no, gracias. Sí, yo creo que Pablo ha dicho ahorita es bien importante, ¿no? Porque podemos estar metidos en el tema de medio ambiente y las cosas, pero si no vemos toda la problemática en todas las dimensiones, creo que lo que vayamos a plantear siempre va a tener sus limitaciones. Entonces, creo que es bien importante de entender la complejidad en la que estamos, ¿no? Una cosa que yo me acuerdo de los mayores también es que decían que la letra entra con sangre, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Tendrá la humanidad que estar bajo una situación tan terrible para cambiar? Imagínense ustedes, hace unos 3 años, muchos por temas de trabajo viajamos, cuando veíamos una persona en un aeropuerto utilizando una máscara. Yo medio que me escandalizaba, diría, ¿qué pasa con esta persona? ¿No quedará respirar el aire que respiro o estará enferma? No me acercaré. Pero ahora, 2 años después, todos estamos utilizando una máscara, todos estamos guardando el distanciamiento social, todos estamos lavándonos las manos y cuidándonos, porque nadie quiere entrar a lo que Sara ha explicado con mucha convicción el problema de la salud y cómo nos afecta a los seres humanos, ¿no? Entonces, esto a mí me hace pensar que el ser humano sí puede cambiar, pero a veces son cosas muy grandes que pasan para que el ser humano piense de una forma diferente, ¿no? Yo creo que el tema que decía Alex, el tema de generar conciencia es clave. A mí me anima lo que veo en las redes sociales, me anima la motivación de los jóvenes, me anima el activismo de muchas personas en las redes sociales que están hablando del tema, ¿no? Creo que eso a mí me anima para pensar que hay un lado, digamos, de esperanza en este panorama tan complejo. Creo que yo pienso que me anima también que hay gente que del sector económico que está queriendo hacer mejor las cosas, ¿no? Hay gente que sí quiere aprovechar, digamos, de las oportunidades económicas sin pensar en el planeta, pero hay gente también que le está poniendo el esfuerzo, que está queriendo hacer las cosas con más cuidado con el planeta, y creo que es una cosa que tenemos que valorar, tenemos que reconocer.
yo creo que nosotros todos somos consumidores y creo que desde lo que consumimos cada día, desde las decisiones que tomamos, salir al supermercado o al mercado del barrio y preguntar de dónde viene esto y cosas por el estilo, creo que podemos hacer una diferencia en ese cambio que Alex decía, ¿no? Este cambio enorme de conciencia. Y el tercer punto que creo que para mí es importante, Erika, y es el tema de la colaboración. Este es un tema enorme, ¿no? Es un tema que realmente si no nos juntamos diferentes organizaciones, comunidades, personas, si no realmente propiciamos este cambio colaborativo y tratar de sumarla, no vamos a llegar, ¿no? Entonces yo creo que pongo estas tres ideas sobre la mesa pensando, digamos, en las cosas que tienen que quizás cambiarse y mejorar, pero gracias. Sí, gracias Samuel. Bueno, lo que decías de este tema colaborativo es interesante, ¿no? Ahora en Santa Cruz ha sucedido de que tanto las nuevas autoridades del municipio como de la gobernación han intentado reunirse con distintos sectores y gente del área ambiental también para poder proponer cómo seguimos de ahora en adelante en estos temas. Eso me parece importante. Jenny, te quería preguntar, siguiendo con esto, ¿cómo podemos, bueno, estamos tantos años trabajando en esto desde distintos ángulos, en distintas regiones, eh, con distintos grupos de personas, con pueblos indígenas, en el área urbana, en todas partes. Pero ¿cómo convencer a la gente de lo importante que es todo esto para nuestro presente y futuro, tomando en cuenta lo que estamos viviendo actualmente también, ¿no? Estamos viviendo una pandemia que en parte se la debemos a todo este trato que se le ha dado al planeta en general. Entonces, ¿qué piensas sobre esto, Jenny? Bueno, gracias, Erika. En realidad son temas difíciles de hablar, ¿no? Porque no son muy optimistas, ¿no? Bueno, un poco en relación a las películas que nos han compartido, si las hemos visto, como que la conclusión a la que llegamos es prácticamente en todos los casos, las decisiones que se toman están en función a las ganancias, no a la gente y menos en función a la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que está por detrás de todo lo que está sucediendo es un modo de producción, ¿no? Es un modo de producción que está basado en la ganancia, es un modo de producción que no reconoce que la naturaleza tiene límites, que el planeta tiene límites, no quiere ir más allá de sus propios límites, de su propia capacidad de regenerarse, de reproducirse, ¿no? Entonces, y lo único que importa finalmente es tener cada vez más, ¿no? Y hay unos niveles de acumulación, pero que son vergonzosos además, ¿no? Que no podemos imaginarnos las cantidades, las riquezas que algunos pocos tienen entre manos, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta? Si hay tanta desigualdad, si somos tan grandes las mayorías que nos sentimos, digamos, de alguna manera explotadas por unos tan pocos, o sea, y no solamente como personas, sino también como naturaleza. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, ¿por qué no reaccionamos? Muchas veces uno pregunta, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es eso, que las personas tomen las decisiones. Quiero decir, esas inmensas mayorías, esas millones de personas que perciben una pequeñísima parte de la riqueza que se genera a nivel mundial, que esas sean las personas que tomen el mando, porque no es un problema de falta, nos hacen creer que no hay alimentos, nos hacen creer que no hay esto, que no hay el otro, no, es el modo de producción en su momento
digamos, progresista, o sea, lo positivo del capitalismo, para decirlo claramente, ha sido que ha permitido justamente que haya suficiente para todos. El problema es la forma en la que se acumula y es el tema de la distribución. Entonces, creo que esto pasa a través también de formas de gobierno, porque una vez que tenemos un modo de producción, no solamente cómo producimos, cómo reproducimos, es cómo pensamos, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo lindo, qué es lo feo. Todo eso nos lo señala, o sea, el modo de producción. Entonces, para nosotros lo bueno es tener mucho, cuando en realidad eso debería ser lo malo. Lo lindo es, por poner un caso relacionado con la película, es tener joyas de oro, cuando en realidad deberías dar vergüenza tener algo que está bañado de sangre, de explotación, de destrucción, de dolor. O sea, es un total contrasentido. O sea, realmente estamos patas arriba en todo, ¿no? Todas esas nuestras visiones tenemos que cambiarlas, pero esa es una tarea muy grande, muy difícil. Quizás solo lo logremos, como dice Samuel, cuando veamos que ya estamos a punto de perecer como especie, ¿no? Y ahí reaccionemos, porque parece que no reaccionamos, que no nos damos cuenta, sabemos, tenemos toda la información, pero seguimos haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo obviamente no vamos a cambiar nada, ¿no? Entonces, creo que lo que hace falta es reconstruir nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestros semejantes, reconocernos, como decía Pablo, somos parte de la naturaleza, no somos ajenos a ella. En otras palabras, lo que nos hace falta es cambiar radicalmente nuestra forma de producir, distribuir, consumir, ¿no? Eh, Nuestras escalas de valores están totalmente deshumanizadas, nos hemos mercantilizado, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra moral, todo se ha vuelto mercancía, nos hemos convertido en una especie totalmente alineada. Y a mí me da la impresión, viendo lo que se viene y viendo en el momento, además de lo que estamos, todo lo que pasa, que somos una especie que se ha perdido incluso el instinto de conservación. Y creo que para retomarlo, el cambio va a tener que ser muy radical. Sí, exactamente. Mientras hablabas, yo estaba pensando, Alex siempre en todos sus posts, siempre pone que el oro no es lo más importante, sino la vida, el agua. Y es cierto, ¿no? O sea, siempre ahora queremos más y ante esta situación, la que estamos viviendo actualmente todos, porque nos ha tocado absolutamente a todos, deberíamos replantearnos que más bien con lo poco que tenemos podemos ser felices, no necesitamos más, ¿no? Pero bueno, el pensamiento a veces es diferente. Pero Alex, me gustaría retomar esa frase y que nos comentes, porque bueno, a ti directamente a los pueblos indígenas, tú estás cerca, estás en el territorio mismo, y se sienten afectados por esa necesidad que tiene el mundo del oro, de la minería, y me gusta esa frase que utiliza siempre y con mucho fervor. Bueno, yo creo que lo que estamos manifestando, ¿no? Es algo que para quienes estamos conscientes de la gravedad del daño, de la destrucción que estamos cometiendo sobre el único espacio en el cual la especie humana puede tener vida, es pues bastante duro. O sea, si destruimos esta única casa común, este planeta Tierra, no tenemos otra alternativa B, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a migrar? Ni siquiera, como ya señalaban, ¿no? Sara, ¿no? En esta exposición de ver, digamos, el peso, ¿no? Del recurso material, ¿no? Frente a valores morales, espirituales, que no hay, pues, de dinero que pueda comprar, ¿no? Entonces, ahí se ampara justamente estos eslogan que no es propio, sino de varias luchas de los pueblos indígenas que están padeciendo las consecuencias
adversas, devastadoras, destructoras de los medios de vida, de los sistemas tradicionales de vida de los pueblos indígenas, originarios y campesinos que también luchan por proteger el recurso natural que está en su espacio, en su territorio. Entonces, por más oro que podamos acumular, ¿no? En nuestras bóvedas, en nuestros bancos, en nuestra casa, el momento que no tengamos agua limpia para beber, no vamos a resolver nada con el oro, con el dinero en efectivo. O sea, y eso es algo, si el agua está contaminada, si el aire está contaminado, si el suelo está contaminado, no, el ser humano no tendrá capacidad, ¿no? Para poder generar, digamos, otras alternativas. O sea, yo no sé, probablemente la gente que tiene mucho dinero esté pensando en poder potabilizar el agua que tenemos en abundancia en los mares. Pero ¿hasta dónde sería cierto eso cuando en estos documentales hemos podido observar que el agua que existe también en los mares está ya altamente contaminado? O sea, no se trata de potabilizarlo simplemente. Yo creo que no hay un mecanismo, una tecnología que pueda hacer limpia o potable ya el recurso agua que inclusive está en los océanos. O sea, sabiendo que el agua dulce, ¿no? Que emana por nuestros ríos, que es quizás nuestros bosques el mayor generador de ese recurso tan elemental y que está siendo destruido, pues no vemos, ¿no? O sea, si ahora en los bosques son los que a través de la evapotranspiración están generando que se produzcan nubes, y si el aire está contaminado, esas lluvias están contaminadas también. O sea, yo veo que la situación es bastante complicada. Y yo viendo todos esos documentales, la verdad, claro, es lo que señala Jenny, te da a entender de que finalmente quienes tienen el control de todo lo que está aconteciendo a nivel del globo terráqueo son muy pocas personas que parecen estar escondidas por ahí. Tendríamos que hacer mayores esfuerzos para desvelar a estas personas que tienen el poder político y económico, que se guarecen muy hábilmente. O sea, en Bolivia, ¿quiénes son esas personas que están destruyendo? Realmente, claro, uno piensa y dice, es el gobierno que está facilitando la cantidad de normas, de leyes que favorecen el agronegocio, la minería, el avance de la frontera agrícola, pero ¿y quiénes están involucrados directamente en estos grandes negocios en nuestro país? ¿Son nacionales? ¿Son grandes corporaciones? ¿Dónde están? ¿No? ¿Qué bancos, qué organismos son los que están detrás de toda esta destrucción? Yo creo que ahí tendríamos que empezar, y eso podría empezar a despertar, yo creo que también esta conciencia en la ciudadanía, en la población. Lamentablemente están utilizando, ¿no? Todo el esfuerzo, todos los medios para ocultarnos mucha información. O sea, desconocemos mucha información respecto, por ejemplo, a los temas que contaminan nuestros ríos. El caso de la minería. O sea, no solo es el mercurio, el azogue, sino son muchos otros metales que están ahí presentes en estas actividades y se están desechando. Estamos escuchando que probablemente ya en el caso boliviano se estén utilizando incluso otros aditivos, otros contaminantes aún más letales, no solo para los seres humanos, sino para toda la cadena de organismos vivos, microorganismos, que eso podría ser irreversible. Entonces es tremendo. Yo creo que por ahí tenemos que empezar a ver, a encontrarlo en esta nueva era, en este nuevo momento que vamos a enfrentar desde distintos espacios. El desafío está cómo compartimos, cómo socializamos,
cómo despertamos a mayor cantidad de personas, ¿no? Para poder llegar a esa toma de decisiones conjunta, ¿no? A una gobernanza colectiva, horizontal que señala Jenny. O sea, pero creo que nos falta todavía, ¿no? O sea, vemos que no estamos llegando a esos niveles, pero ese es el desafío, ese tiene que ser una lucha permanente y ojalá lo podamos lograr. Exactamente. Bueno, los esfuerzos en la actualidad son grandes, pero a veces sentimos que no significan mucho, ¿no? Que nos cuesta llegar todavía a esa cantidad de gente, todavía que pareciera que no se ha enterado entre la conexión que hay entre todos los seres vivos, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso, Sara? O sea, ustedes están trabajando muy fuerte desde hace muchos años en biotecnología, en dar información, en capacitación. ¿Cómo ves todos estos esfuerzos? ¿Vamos a lograr algo? ¿Cómo la ves? Bueno, realmente son preguntas difíciles. Es una pelea David y Goliat, como decía un poco Alex, cuando vemos qué hay detrás, ¿no? Porque si uno ve ahí cerca y dice el gobierno, como que no está tan difícil. Uno piensa, ¿no? El trabajar con el gobierno, pero bueno, desde la experiencia de Probioma, un ejemplo concreto, hace más de 10 años fue esta que les comento. Nosotros en el tema del trabajo de investigación en biotecnología desarrollamos un biocontrolador de la vinchuca. La vinchuca es el vector del mal de Chagas, que es un problema muy serio para la salud pública en nuestro país, ¿no es cierto? Tenemos cada vez mayor población que sufre esta enfermedad, que antes se centraba en los valles mesotérmicos, o en los valles, principalmente en Santa Cruz eran los valles mesotérmicos, a nivel nacional en toda la zona de valles, y ahora ha ido hacia el Chaco. Entonces cada vez es más la población que tiene esta enfermedad, que disminuye su capacidad productiva, la salud, etcétera, etcétera. Y se trabajó haciendo incidencia para que el gobierno pueda utilizar este biocontrolador que no afectaba la salud de la población, y la respuesta fue que tenían un stock para 15 años de químicos que le van a aplicar en las comunidades. En lo personal, a mí me ha tocado ir a una comunidad horas después de que habían aplicado el químico y terminé con toda la piel así que me ardía, sentía como que me hubieran metido al fuego de lo fuerte que son los químicos que se utilizan y que fumigan dentro de las casas, en las comunidades, para combatir la vinchuca. No importa si hay niños, si hay bebés, mujeres embarazadas, están expuestas a esos químicos. Es el tema que va que mencionaba Alex, ¿no? Detrás de todo esto hay intereses de grandes corporaciones, y estas corporaciones son las que alimentan esa visión antropocéntrica de la que hablaba Pablo, que hace que tengamos estas visiones lineales y no se piense en el otro, que no se piense en el bienestar. No hay una política de cuidar la salud pública de la población para nada. Es el negocio por encima de todo. Cuando hablamos de falta de voluntad política, es que esta voluntad política en realidad está direccionada a hacer negocios, ¿no? No está pensando en lo que puede ser mejor para la población y para una gran parte de ella, ¿no? Frente a ello, vemos que es necesario que la población en general tome conciencia del problema. O sea, 1, 2, 3, 5, 10 organizaciones, 10, 20 personas, no vamos a lograr estos cambios por más buenas ideas, intenciones, propuestas tecnológicas que tengamos. Se necesita que la gran mayoría de la población tome conciencia y actúe desde la solidaridad y del reconocimiento del otro como un espejo. Cuando hablamos del otro, estamos hablando del otro ser humano, el que se enfermó. Yo no me enfermé, no me importa, no uso mascarilla, no tengo medidas para cuidar. No, el cuidarnos, en el caso, o sea, dicen, ¿no?, que esta pandemia nos viene a enseñar la solidaridad.
en no pensar solo en nosotros, en pensar que si yo no me estoy cuidando, puedo contagiar a mi abuelo, a mi madre, lo que significaría para mí que mi abuela se enferme porque yo no me cuidé. Entonces, en teoría se dice que nos está trayendo eso, en la práctica no lo he visto todavía muy claramente, pero esa solidaridad va más allá de esa visión antropocéntrica, ¿no es cierto? O sea, yo les decía, cuando se acaban las fuentes de agua, primero se afecta la flora, luego la fauna, y el último que queda es el ser humano, porque es el que se cree el dueño, ¿no es cierto? Pero si ya se fueron todos nuestros pares, seres vivos, es que el lugar ya no es habitable. Las ciudades son cada vez menos habitables porque son cada vez más grandes. Y como decía, no tenemos esa visión de los límites y en realidad el ejercicio que nos toca de revisión de nuestra visión desde lo personal, comunitario porque somos una comunidad de seres que habitamos un espacio, y que si no nos vemos como tales, no hay posibilidad de pensar en un futuro, nos toca el ver las escalas, ¿no es cierto? O sea, tenemos que ver que los alimentos estén más cerca. La ciudad de Santa Cruz crece y crece y crece. ¿De dónde va a salir agua para toda esta cantidad de gente? En el tema de la chiquitanía, existen muchísimos problemas de agua, pero se sigue impulsando la minería y la ampliación de la frontera agrícola ganadera. Estamos yendo en contrasentido permanentemente. Y encima se está impulsando nuevos asentamientos. O sea, no hay agua para los que están ahí y se quiere traer más gente. No hay forma de que eso sea viable. No hay forma de que eso sea viable. Y necesitamos, como decía Alex y Jenny, que se tome esa conciencia desde lo que se está viviendo con la pandemia, ¿no? La pandemia nos está trayendo lecciones y tenemos que aprenderlas si queremos seguir existiendo como especie en el planeta. Si no aprendemos las lecciones, definitivamente no es posible. Entonces, el ejercicio de qué tenemos que hacer, creo que es el seguir insistiendo desde donde estamos. Unos venimos 10, otros 15, otros 20, otros 50 años trabajando en esto. Hay que seguir haciéndolo. También tengo una visión un poco optimista que Samuel nos contagie ¿no? dentro de este escenario tan triste, que cada vez la pandemia nos ha alejado, pero nos ha acercado con la virtualidad. Hay un mayor acceso a la información y hay grupos de jóvenes que están empezando a tomar conciencia y que están viendo que tienen que hacer algo. Entonces, el sumarnos, el apoyar, el unir esfuerzos es la única forma. El sumar solidariamente desde una visión comunitaria es la única manera en la que vamos a poder avanzar y desplazar esta visión del negocio, del dinero como única forma de vida o satisfacción, porque en realidad es la única forma de devastación del planeta. Así es. Muchas gracias, Sara. Justo quería tomarte la palabra y hacerle una consulta a Pablo. Justo, o sea, estamos todos metidos en esto, preocupados por 1000 problemas que ocurren cada día, avasallamientos, incendios, minería, todo, pero existe un grupo de jóvenes que han tomado el mando, ¿no? Por ejemplo, lo vemos, la Asamblea por los Bosques, Pablo, es una agrupación de pura juventud que está involucrada en estos temas y con muchas ganas de seguir, y es a los que les tenemos que apostar por ellos, ¿no? O sea, nos quedan ellos, esa su fuerza joven para seguir con estos temas y estas luchas. Efectivamente, ¿no? Yo creo que tenemos muchos problemas medioambientales, muchos problemas, pero creo que hay uno muy grande, ¿no? O sea, por su magnitud es casi una catástrofe.
son las quemas que se van a iniciar de forma masiva en el mes de julio. El año pasado, 5 millones de hectáreas quemadas. O sea, 5 millones de hectáreas quemadas es más que la superficie de todo Suiza. Es la superficie de Costa Rica. Es decir, la muerte de la biodiversidad, las consecuencias, no voy a repetir lo que ya han dicho todos, para el agua, para la desertificación, es terrible. Entonces yo creo que tenemos que tratar de que este año esa cifra baje. Porque si esa cifra sigue subiendo, es decir, entramos en una situación muy grave. Y yo creo que es posible. Es muy difícil, pero es posible. Veo algunas señales. Han declarado de que toda quema a partir del 1 de julio será ilegal. Y ahora es oficial. Bueno, hay que difundirlo esto y hay que garantizar que así sea. Porque de hecho declarar que toda quema es ilegal a partir del 1 de julio pone en suspenso 2 leyes incendiarias que son la 741 y la 1171. Porque quiere decir que toda autorización de quema ha quedado o va a quedar suspendida a partir del 1 de julio. Pero, ¿cómo hacemos para que esto se cumpla? Obviamente el Estado tiene una función fundamental, ¿no? Pero creo también que desde la sociedad civil, desde los municipios, desde los pueblos indígenas, tenemos que empezar a desarrollar mecanismos de control social desde abajo para evitar que estos incendios avancen. Tenemos en el marco de la Asamblea Mundial por la Amazonía un webinario donde estamos compartiendo experiencias de cómo enfrentar los incendios. Y es muy interesante la experiencia de los brasileños, que apuestan sobre todo a las brigadas de pueblos indígenas para movilizarse y controlar los incendios que se avecinan ahora en esta época. Yo creo que si no desarrollamos mecanismos de este tipo de alerta temprana desde abajo, que acrecienten la presión hacia el Estado, la situación puede volverse muy complicada. Y ahí el rol de la juventud es clave, y el rol de los pueblos indígenas y de los municipios. El otro tema, el Estado tiene que transparentar la información de a quienes ha dado permisos para quemar. Porque, ¿qué me preocupa? Como ahora todo va a ser ilegal desde julio, que en junio pues tengamos una proliferación de incendios. Ya lo hemos visto en el mes de mayo. En el mes de mayo ha habido 50% más de focos de calor que el mayo del año pasado. Entonces, este junio, que todavía es legal quemar si uno tiene una autorización, pues es necesario hacer un efectivo control, pero no se puede hacer un control si la ABT no hace públicas esas autorizaciones, dónde están, a quiénes, dónde georreferenciadas, en fin. Y tenemos que empezar a también ver de que hay medidas de más largo plazo, que probablemente ya son tardías, pero para este año. Pero no se han hecho, seguimos hablando de exportación de carne, y no se ha hecho un estudio de evaluación de impacto ambiental de lo que va a traer la exportación de la carne. Hay una parte que se puede exportar, pero si se está hablando de exportar 50,000 toneladas, el impacto va a ser grande. Y esto hay que estudiarlo. Se habla de biodiesel y de etanol, pero no hay los estudios de evaluación de impacto ambiental que van a tener y si realmente vale la pena seguir adelante con estos proyectos o no. Entonces, yo creo que esta es la exigencia al gobierno, al Estado, de que tiene que adoptar medidas en ese sentido, pero aquí tenemos que tratar de buscar. Yo creo que la situación boliviana está muy politizada. Uno quiere hacer algo y entonces es acusado de un lado de estar con la oposición o con el oficialismo, pero si queremos frenar los incendios, tenemos que buscar mecanismos de articulación de la mayor cantidad de instancias, de organizaciones de la sociedad civil, porque una tragedia como la de los 2 últimos años es algo que no podemos dejar que vuelva a ocurrir. Mi micrófono. Así es, Pablo. Bueno, el último hecho en Otuquis
con lo que tú dices ha sido quizás interesante. Han habido incendios y desde la sociedad civil se ha gestionado y se ha insistido para que haya coordinación y bueno, ha habido un desarrollo, digamos, tardío. Nos hemos dado cuenta que no estábamos listos, o sea, después de todas las experiencias de incendios de años, resulta que hay un primer hecho fuerte y nos damos cuenta que no estamos listos, pero bueno, hemos estado ahí, creo que todos insistiendo para que las cosas funcionen y bueno, se ha logrado hacer algo, pero bueno, es uno de todo lo que se viene, como dices, ¿no? Entonces, cada que llega esta época del año, nos empezamos a preocupar y a imaginar lo que puede suceder. Bueno, el tema es realmente grande, podríamos estar horas hablando. Son varias instituciones con muchísima experiencia, unos profesionales realmente importantes en esta área. Pero bueno, vamos a tener que ir cerrando. Pero quería leer algunas cosas de la participación del público que ha estado presente. Martín Bustillos nos manda saludos desde Fundesnap. Gina Muñoz, que está como Hizum, agradece el espacio y dice: nunca ha estado más crítico el tema medioambiental en Bolivia. Grandes participantes y una moderadora de lujo. Gracias, Gina. Fernando Machicao Bobles, gracias a los participantes y por la difusión. Rafael Acuña, desde Rurrenabaque, un saludo cordial a todos los panelistas. Ecuanasha TV continuará apoyando a la Contiocap en su lucha por la vida. Ahí está, qué bien ese canal. Alex. Hanra Nahama, fuerza Alex por tu incansable lucha a pesar de los grandes obstáculos. Y saludos a todos los panelistas, nos mandan un saludo desde Santa Cruz. Hizum vuelve a participar y dice: mientras el vivir bien de los gobernantes no esté alineado con lo vital, con el cuidado de la casa grande, va a ser lucha de titanes. Es lo que comentábamos aquí. Lograr que comprendan que el desarrollo equilibrado sí es posible dentro de una convivencia de respeto hacia lo que en verdad nos hace vivir bien hoy y mañana y a las próximas generaciones. Desde Ecuanasha TV propone que cada institución que está representada por estos panelistas participe con un programa en nuestro medio, o sea, tienen una invitación desde Ecuanash TV, desde Rurrenabaque, así que me imagino que se van a poner en contacto con ustedes. Y bueno, es importante estar en todos los medios, ¿no? Con estas temáticas, como dice Alex, o sea, tenemos, y Sara, y lo hemos dicho todos, insistir en el tema y no que nuestras fuerzas no decaigan. Y por eso agradecemos también este espacio desde el Centro Cultural de España en La Paz, haber dado la posibilidad de discutir en el margen de este festival de cine. Bueno, hay un mensaje también de Sara. Hay que cambiar el modelo agroextractivista y sacar los transgénicos de Bolivia. En eso estamos. Pablo conoce mucho sobre el tema. El chaqueo tradicional no fueron problema hasta que el fuego fue adoptado por los grandes productores y quienes quieren justificar FES. Es algo que está sucediendo, ¿no? Porque, bueno, chaqueos siempre han habido en Bolivia. O sea, el fuego no es del 2019 y 2020, que generalmente en el imaginario colectivo siempre quedan los últimos sucesos, ¿no? Pero
pero con un tema, el tema del fuego y del chaqueo viene de hace mucho y han habido años igual terribles, pero bueno, o sea, siempre nos queda lo último, y además que por las redes hemos tenido la posibilidad de acceder a muchísima más información, ¿no?, que hace muchos años. Por ejemplo, cuando hubo el tema en Guarayos y se quemó Guarayos, todavía no había WhatsApp, no me acuerdo si teníamos el Facebook, pero bueno, no lo sentimos como el 2019 y el 2020, que pudimos ver imágenes, videos, todo el tema de la fauna. Entonces nos tocó de una manera mucho más contundente, ¿no? Y bueno, es importante que todas esas cosas también nos ayuden a ver cómo es este tema de los incendios, ¿no? Que a veces los vemos lejanos, o sea, como no se está quemando nuestra comunidad o nuestra casa, entonces vemos los incendios forestales como algo súper lejano, pero gracias a las redes ahora nos tocan. Bueno, quiero agradecer a todos por su participación. Quiero volver a agradecer a Juan Antonio Sánchez, el director del Centro Cultural de España, por este espacio. Todos los espacios son verdaderamente importantes para hablar sobre medio ambiente, y decirle que estamos a su disposición, a su entera disposición, si en algún momento quisieran plantear otro espacio para hablar sobre toda la problemática que nos afecta. Bueno, no solamente en un día como hoy, ¿no?, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, sino estamos a su disposición. Quiero agradecer a todos. Esperamos que compartan esta charla por las redes para que así podamos llegar a mucho más público. Dejo el micrófono a alguien que quiera participar, que quiera brindar unas palabras. Bueno, yo podría hacer algo. Acabo de... ¿Se cortó? Gracias. No, yo quería, una cosa que me parece importante que dijo Pablo es el tema de los incendios, ¿no? Porque podemos hacer cosas puntuales y creo que Pablo nos ha puesto una línea base para todos, para ver qué es lo que podemos hacer y sumar para evitar que no lleguemos a ese número de hectáreas quemadas. Entonces creo que sí, el momento está muy complicado, pero es tiempo de actuar y podemos ponernos metas concretas, y creo que esa es una que podemos adoptar. Pero gracias, ha sido fantástico.